Gracias. Como le dijimos al inicio del programa, hoy está con nosotros el doctor Raimundo Tenorio. Usted lo conoce muy bien, un experto en temas económicos y, por supuesto, también en temas políticos. Doctor Tenorio, me da gusto saludarlo. Igualmente, me da también muchísimo gusto, Ricardo, a tus órdenes. Doctor, pues la economía de México está en uno de sus peores momentos, inflación, devaluación, deuda. Hay especialistas que hablan ya de pues una situación como la que se vivió en momentos muy difíciles en tiempos anteriores. Vamos por partes. La inflación, ¿qué nos dices, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo repercute? ¿A quién le pega? ¿Quién es el más afectado? Bueno, cuando creíamos que este enemigo público número uno, que es la inflación, hace cosa de un año, podría estar manifestándose por los golpes, evidentemente, de escasez de oferta de diversos insumos en las cadenas de abastecimiento, pues pensamos que los aumentos de precios convivíamos con ellos, que el aumento del limón, del aguacate, del melón, la sandía, de repente la carne de cerdo, de carne de res, pero se empezó a generalizar el fenómeno inflacionario. Y entonces se trasladó el incremento de costos, entre otras cosas, por el incremento en 6 veces del gas natural a partir de la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces se empezó a generalizar. Y generalizar quiere decir que otros bienes como nuestras camisas de vestir, nuestros sacos, refrigeradores, estufas, electrodomésticos, cosméticos, pañales, papel higiénico, cajetas, mermeladas, etcétera. Se empezó a generalizar la inflación y hoy la tuvimos ya presente, incluso en la renta de vivienda, pago de servicios. Eso es la generalización de la inflación. Lo Sí, demás es inflación, es variación de precios cíclica, pero la claro. tuvimos ya generalizada. Y bueno, pues entonces esto, ¿a quién más le pega? Es al poder adquisitivo de todos los mexicanos, independientemente del nivel de ingreso. Y eso pues deteriora el nivel de vida. Y para que veamos el tamaño de este problema, hoy la inflación en una dimensión entre el 8.5 al 9 que ha llegado a tocar, sería equivalente a la pérdida de poder adquisitivo de 3 días de salario del Oh. mes. O sea, de los 3 meses, digo, de los 30 días que nos pagan, perdemos 3 días Contra la inflación, así es. de la Es inflación. tanto como haberte subido el impuesto al consumo en 60%, imagínate. No, bueno. Doctor, el presidente López Obrador ha insistido en que pues la inflación ya está controlada, que están funcionando los mecanismos que diseñó el gobierno federal. ¿Es cierto esto? Mira, el único mecanismo que diseñó el gobierno fue la condonación de los impuestos que deberíamos de pagar en el consumo de gasolinas, diésel, incluso del el petróleo como tal en la industria. Pero la verdad es de que controlar precios en la economía es mala idea. Eso Ujú. sí, hay que decirlo, en términos de los impuestos que se han condonado al consumo de hidrocarburos, se contuvo la inflación que se traslada después a todo lo que se mueve. Pero en el resto de los bienes en la economía, estos paquetes para combatir a la carestía y la inflación, pues han sido más buenas invitaciones a desayunar. No lo vimos, seguramente tamales también de chipilín, pero los empresarios no tendrían por qué absorber el incremento en costos justificado en el incremento de precios. Y lo que ha pasado es de que en estas presentaciones mañaneras para contener la inflación no se ha informado, por ejemplo, qué tanto se han contenido las extorsiones a pie de predio, en las Claro. carreteras, en las centrales de abasto, mi querido Ricardo. Sí, sí, sí. Entonces, no, mira, créeme que realmente esta contención de precios se debe más a que han dejado de crecer los precios del gas natural y a que ha dejado de generalizarse la inflación por las buenas cosechas que estamos teniendo. Ya. Ahora, hay otro elemento también que preocupa, que son las tasas de interés. Estaba yo revisando por ahí algunos datos de la industria inmobiliaria y bueno, pues le pega duro a esto. Quienes querían tener un crédito para conseguir su casa, su departamento, pues ya lo ven muy complicado por las tasas que están muy arriba. ¿Esto cómo repercute? Y mira, todavía en los años de la pandemia, en el pleno 2020 y 2021, las tasas de crédito hipotecario e incluso las tasas para adquirir un automóvil se habían mantenido, las hipotecarias entre el 9 y el 11% y los créditos para automóvil entre el 14 y el 17%, pero ya les alcanzó el destino, les alcanzó este incremento en las tasas de interés de mercado con las cuales fondea el Banco Central a los intermediarios financieros y ya se han empezado a trasladar
a los créditos. Entonces, pues quizás ya no es tiempo, ya no es el momento de pedir un crédito hipotecario porque las tasas ya han subido entre el 11 y el 16 y las de crédito automotriz entre el 15 y el 21. Entonces, sí, ya no es un momento para poder pensar que vía crédito pueda uno acceder a estos créditos que permiten formar patrimonio. Claro. Doctor Raimundo Tenorio, hace unos días en Madrid, en un evento más de la FIL, la Feria Internacional del Libro, dijeron dos expresidentes, especialmente el presidente Cedillo, que ya en el mundo se identifica como una década perdida, la de 2015-2025 en América Latina. ¿Esto qué significa? Para el público joven que siempre escucha y ve la báscula, la primera década perdida fue en los 80s, entre el 82 y el 92, con aquel crack que provocó la hiperinflación y el exceso de deuda de países como Colombia, Perú, Brasil, Argentina, toda América Latina, incluyendo a México, y las tasas de crecimiento fueron cero, cero en promedio. Ahora, en esta década, como lo mencionaba, por ejemplo, Cedillo, podrá contabilizarse entre el 2015 y hoy, al menos las cifras oficiales que tenemos hasta hoy, en países donde México crecerá al 0% en promedio, países, por ejemplo, como Argentina, como una no hiperinflación todavía de 3 dígitos, pero ya andan ahí en el 80%, y desde luego Venezuela, ahí sí con una hiperinflación, Colombia también con problemas. Podríamos hablar entonces también de otra década perdida en términos de crecimiento económico y lo más grave, en términos del llamado ingreso per cápita, es decir, Claro. la contabilización del ingreso nacional en el número de habitantes, que significa, entre otras cosas, medir como progreso el crecimiento económico. Doctor, el pasado lunes el presidente, a pregunta precisamente sobre la crisis económica en México, dijo que el modelo económico mexicano es muy mexicano y que, bueno, pues no se parece a nada de lo que ya ha existido. Sin embargo, pues hay que insistir, el crecimiento es negativo y, bueno, pues las cosas están muy mal en el país. ¿Qué decir de esto, de un modelo económico muy mexicano con crecimiento cero o Véame, el negativo? único, sí, el único modelo mexicano que hemos podido conocer fue el haber roto con la era del proteccionismo allá por 1986. México se decidió por fin romper con el proteccionismo y avanzar en el libre comercio. Por eso fue en el 94 y en el 95 arrancamos con tratados de libre comercio que, entre otras cosas, pararon la inflación, atrajeron inversión, hicieron desencadenar regionalmente mucho progreso con la apertura de empresas medianas y con el impacto evidentemente que provocan también las grandes. El modelo mexicano se parece más a un modelo neoliberal que un modelo tipo cuarta transformación, que no lo ha habido como tal. Recordemos simplemente que este modelo actual que se dice es mexicano no lo puede ser calificado como un modelo ni siquiera de crecimiento económico, justamente con lo que acabas de mencionar, con una tasa promedio del 0%. Entonces tendría que ser calificado el modelo de este régimen como un modelo de fracaso. En un minuto, doctor, hace unos días vimos también una información en el sentido de que la mayoría de las empresas del sector minero que llegaron a México, empresas extranjeras, literalmente ya decidieron irse del país. ¿Esto qué significa? En un minuto. Resulta que las concesiones que se habían venido otorgando en el marco de la ley, pues decidió este gobierno ya no conceder ni una más e incluso limitar y demandar precios injustificados por la llamada remediación que provocan las minas. Así que la derrama económica que provocan las minas en términos de industria ha sido cancelada y ningún inversor en su sano juicio quiere continuar en un país donde no se respeta el Estado de Derecho.